Buenos días, mis queridos hermanos. Bendiciones. Es el segundo domingo que estamos aquí atravesando por este momento, tomado de la mano de Dios. Él nos llevará a través de cualquier circunstancia. Damos la gloria y la honra a Él en esta mañana del domingo 29 de marzo del 2020. A todos los amigos, a todos los hermanos, a todas las personas que puedan ver este video, les saludo en el nombre del Señor y deseo toda la bendición sobre ustedes y cada uno de sus familias. Que Dios los bendiga grandemente, mis queridos hermanos. En esta mañana quiero invitarles a que abran su Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 7, comenzando del versículo 1. Y voy a leer el versículo 1 y el versículo 2. Luego nos saltamos al versículo 16 hasta el final de este capítulo. Y la palabra del Señor nos dice en esta mañana de la siguiente manera. Entonces dijo Eliseo: oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a las puertas de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ventanas en los cielos, sería esto así. Y él dijo, Eliseo le respondió y le dijo serenamente, mirándolo a los ojos: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Es interesante mirar estas escrituras, y antes de seguir, quiero decirles que el tema de hoy es la tragedia de la incredulidad. Y la palabra del Señor sigue diciendo, saltándonos del versículo 2 hasta el versículo 16, la palabra del Señor sigue diciendo ahí: y el rey puso a las puertas versículo 16. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a las puertas a aquel príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Versículo 18. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a esta hora a la puerta de Samaria. A lo cual el príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en los cielos, pudiera suceder eso. Y le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada, y aquel hombre murió. ¡Qué tragedia! Como consecuencia de un momento de incredulidad. Pero ante el tema de la incredulidad, ¿qué es la incredulidad? Podemos definir la incredulidad, que la incredulidad no es más que la ausencia de la fe. Es la falta de credibilidad a la verdad.
La incredulidad es una consecuencia del pecado. La incredulidad es el cemento que endurece el corazón humano. La incredulidad surgió junto con el mal, cuando los hombres tomaron la decisión de cambiar la fe por la razón. La incredulidad surgió junto con el mal. La incredulidad se origina en la persona cuando creemos que Dios es igual a nosotros, los seres humanos. Allí comienza la incredulidad. Por eso el hombre hoy blasfema y dice muchas cosas contra Dios porque cree que Dios es igual a él. Mis queridos amigos, hermanos y personas que me están viendo y escuchando, Dios no es hombre. Y todas las cosas que están sucediendo en este momento en el mundo son el producto de la intervención de Dios en este momento de la historia del universo. Estamos ante el pasaje bíblico donde sucede una situación de una historia que podíamos como acaparar o compararla con una situación que estamos viviendo en estos tiempos. Samaria, que era la capital del reino del norte de Israel, estaba sitiada desde hace muchos días, muchos meses. Estaba asediada, estaba sitiada, rodeada por todos lados por el ejército impresionante, numeroso, grande, avasallador, potente, fuerte del gran imperio sirio. La ciudad no se había querido rendir. Y esa era una de las estrategias militares de ese momento. Los reyes adversarios llegaban hasta las puertas de las capitales, donde estaba el rey y donde estaban las personas de influencia de ese país, entre ellos las fuerzas militares más poderosas, y la asediaban. Y estaban allí hasta que la ciudad se rindiera, hasta que la ciudad se sintieran tan frágiles y tan débiles que ellos pudieran llegar hasta la puerta. La pregunta es, ¿por qué no lanzaban un ataque recio contra la muralla, contra la ciudad? Sencillo. Los soldados estaban apostados en todas las murallas, que no eran cualquier muro. Las murallas de las grandes ciudades un carro tirado por caballos podía correr alrededor de la ciudad por encima de la muralla. Entonces no era fácil de romper. En segundo lugar, habían garitas, especies de garitas o de trincheras encima de las murallas de los soldados más experimentados. Francotiradores con catapultas que lanzaban grandes rocas, que cualquiera que se acercara al muro le podían aplastar el cráneo en forma severa. Estaban los lanzadores con flechas, con arcos, que podían lanzar una flecha a grandes distancias. Estaban las lanzas y estaban otras clases de armas que se usaban en ese momento. No era fácil acercarse a una ciudad antigua. Y allí estaba la ciudad de Samaria, pero no podían entrar ni salir. Entonces tenían que convivir con la ración que tuvieran dentro de la ciudad. Y ya había pasado el tiempo. Allí el aliado del rey enemigo, del rey invasor, era el tiempo. El tiempo podía rendirlos, pero dentro, el enemigo de los que estaban dentro era el tiempo también. Las provisiones se acababan, se agotaban. Y así en esas condiciones estaba Samaria, de tal manera que los alimentos se habían subido, los pocos que había eran exorbitantes. Y este pasaje bíblico dice que aún la gente ya estaba comiendo cosas que no debía comer, que no eran comestibles, como la cabeza de un asno.
como los estiércoles de paloma. Pero el hambre es terrible. Y así estaban. Y en esas condiciones estaban. Y cuando de un momento a otro aparece en la escena el profeta de Dios llamado Eliseo, a las puertas de Samaria, después de un suceso anterior, que no voy a comentar ahora por el tiempo. Cuando él llega a la puerta del palacio del rey, él llega con una buena noticia y dice: mañana, a esta hora, era la tarde, en la puerta de Samaria se comprarán alimentos de primera necesidad y de una exquisita calidad por un precio irrisorio. Eso era absurdo pensarlo en ese momento, de tal manera que uno de los príncipes del ejército que estaba cerca del rey, de los funcionarios del rey, en forma sarcástica y burlona, miró al profeta de Dios a los ojos y le dijo: mira, con la situación que tenemos ahora, solamente que Dios abra la ventana de los cielos y se abriera el cielo, esto podía ser así. Solamente así lo creyera. Y aquel hombre recibió una sentencia terrible de parte del profeta de Dios cuando dijo: tú lo verás, pero no disfrutarás de la bendición que vendrá. ¿Y qué pasó? Dios utilizó medios naturales y sobrenaturales. ¿Qué hizo Dios en esas 24 horas? Por la noche de ese momento, esa noche, a la puerta de Samaria estaban unos leprosos. Los leprosos no eran admitidos en la ciudad. Y también los sirios, pues por ser personas escrupulosas, los enfermos de lepra, la lepra es una enfermedad terriblemente infecciosa y contagiosa. Y aún los sirios no querían enfermarse de esa enfermedad. Y por eso preferían tener a los leprosos muy lejos de ellos. Y estos hombres comenzaron a pensar: aquí estamos padeciendo de hambre y pronto nos va a matar, o nos mata la infección de la lepra, o nos mata el hambre. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Vayamos hasta el campamento de los sirios, y si ellos nos dan alimento, nos dan raciones de alimento, entonces nosotros viviremos. Y si nos toman diciendo: no, ustedes son de los enemigos, ustedes son israelitas, ustedes son de la ciudad de Samaria, y nos matan, pues ¿qué perdemos? Finalmente moriremos. Y aquello tanto, ese momento Dios estaba poniendo en el corazón y en la mente de estos hombres que hicieran eso. Ahí estaba la mano de Dios interviniendo de una manera maravillosa y gloriosa. La otra cosa que hizo Dios fue en el campamento de los sirios. Dios hizo escuchar a todos los soldados sirios un gran estrépito, como si se acercara un enorme ejército armados de toda clase de las armas más poderosas que existieran en ese momento. Y entonces se dijeron unos a otros: es que el rey de Israel consiguió de que otros reyes le ayudaran y les pagó para que vinieran en contra de nosotros, y se llenaron de pánico. Estos hombres no retrocedían fácilmente. Pero mire, mis queridos hermanos y amigos, cuando Dios interviene, las cosas cambian de un momento a otro. Dios no necesita mucho tiempo para hacer las cosas. Y aquí en este momento, estos hombres entraron al campamento, y cuando entraron al campamento vieron que estaban las cosas como desordenadas, y les llamó la atención, y se entraron al campamento y vieron toda clase de manjares, comida que hacía muchos meses ellos no veían. Entonces ellos comenzaron a mitigar el hambre terrible que tenían en forma voraz.
y comieron de todo. Cuando ya estaban llenos, no sabían qué hacer, entonces miraron hacia la riqueza que los sirios habían dejado y comenzaron a esconder toda la riqueza, vestidos, alhajas, lingotes de oro, todo lo que había allí, y lo escondieron en una parte, en otro lugar, en una caleta aparte donde ellos pudieran encontrarlo posteriormente si pasaba todo eso. Entonces, cuando ya estaban allí, uno de ellos dijo: no es bueno lo que estamos haciendo, vayamos a la ciudad y demos las buenas nuevas de esto que está pasando. Fueron allá y aquel rey comenzó a inventar todo un cuento diciendo de que los sirios habían utilizado una estrategia militar de esconderse y esperar que ellos salieran de la ciudad y atraparlos. La mente humana siempre piensa en forma lógica, y nosotros muchas veces pensamos en forma lógica. Nosotros pensamos como los mensajes que escuchamos por todos lados en este momento y creemos que Dios va a actuar así. Muchas veces Dios usa la lógica, naturalmente, Dios lo usa. Pero cuando Dios interviene, Dios es Dios y Dios omnipotente y poderoso. Y cuando llegaron allí, el rey dice: bueno, alguien, porque siempre hay tanto los malos consejeros como los buenos. Y hubo alguien: pero rey, cojamos esos caballos esqueléticos que tenemos y mandemos unos jinetes a ver qué fue lo que pasó. Llegaron al campamento y vieron todo el desorden y comenzaron a seguir el camino hasta el borde del Jordán, y encontraron toda una riqueza impresionante que el ejército sirio abandonó por la premura que llevaban, huyéndole a un ejército inexistente. O si somos un poco más osados o imaginarios, al ejército que Dios había mandado y que nadie veía, pero que era real para hacer huir. Dios utiliza medios que a veces nos asombran y nos reímos y nos gozamos porque ese es nuestro Dios. Los jinetes regresan y dan las buenas nuevas. Se abrieron las puertas y la avalancha de gente de todos lados, como ustedes pueden, digamos, imaginarse hoy, si el alcalde de la ciudad dijera que vamos a repartir un salario para cada uno de los habitantes de esta ciudad. Mire, de todos los barrios bajarían cantidades de personas por todos lados, porque las personas, cuando saben que pueden solucionar una situación, no les importa nada, y se abalanzaron. Y sabe que aquel rey puso al hombre, ¿se acuerdan del hombre que criticó a Eliseo? ¿Se acuerdan? Del oficial. El rey le dijo: mira, ves a la puerta y encárgate de que la gente salga en orden. Encárgate de poner en orden todas las cosas. Encárgate de elaborar el protocolo. Pero en una situación de hambre, mis queridos hermanos, no vale ningún protocolo ni ninguna estrategia. Y el pueblo salió como una avalancha. Y lo primero que se llevaron por delante fue a este general. Y lo pisotearon. Y murió asfixiado por las pisadas de toda aquella multitud hambrienta que corrió para saciarse. Y al día siguiente, a la hora que el profeta de Dios había dicho, dice la palabra en el versículo 16, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Bendito sea el Señor. Mis queridos hermanos, la tragedia de la incredulidad. Este hombre, que toda su vida había vivido una vida de privilegio al lado del rey, hablándole al oído, que hubiera sido el primero en disfrutar de toda esta bendición,
por su incredulidad, no la disfrutó y fue atropellado de una manera miserable por el pueblo hambriento. Pero la palabra de Dios se cumplió. Dios no necesita tiempo para cambiar las cosas. Hemos escuchado de que esta situación sigue por muchos meses. Si la voluntad de Dios es que eso suceda, Dios nos dará la fuerza, nos dará la fe, nos dará la confianza, nos dará la seguridad para poder atravesar cualquiera sea la situación. Pero si Dios quiere cambiar las cosas, mis queridos hermanos, Él no necesita tiempo para hacerlo. Él lo puede hacer ya. Y la capacidad de esta pandemia, de esta enfermedad, Dios le quitará el poder para seguir dañando. Y no porque yo lo diga, porque hay muchos hablando una cosa y otra y todos quieren tener la razón. Que Dios me guarde y me libre de yo envanecerme de esa manera. No, yo no soy nadie. Sencillamente digo lo que la palabra de Dios dice. Y cuando Dios lo haga, que Dios sea glorificado y que su pueblo sea bendecido. Oremos. Señor, gracias te doy por bendecir a tu pueblo. Dale comida al que no tiene. Dale salud al que no tiene. Dale empleo a aquel que no tiene. Dale, Señor de los cielos, tranquilidad a aquel que está lleno de pánico y de miedo. Oh Dios de los cielos, y trae paz al corazón de cada uno de nosotros. Amén.